Buenos días, mis amados hermanos. Quería invitarlos para que abrieran sus Biblias en el libro de Génesis, si fueran tan bondadosos. Y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 21. Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 21. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento, y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada, y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Señor, te doy gracias por estar en medio de nosotros. Te ruego que tú ministres la palabra en cada vida y en cada corazón, para que cumpla el propósito por el cual tú la estás depositando en cada vida. Te ruego que tú estés aquí, Espíritu Santo, y que nos ayudes a sentir regocijo en nuestro espíritu por nutrirnos de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Siéntese, mis hermanos y santos hermanos. El tema de esta mañana es que Jacob teme. El temor es parte de todos nosotros. Tenemos temor por muchas cosas. En Guatemala, siempre que surge una bola, como le decimos popularmente, tendemos nosotros a llenarnos de temor, de tensión, de angustia, y perdemos el gozo o la paz que podamos tener. El propósito de utilizar esta parte como un mensaje para ustedes es para que sepan que hay medios que el Señor nos da para que podamos superar esas crisis que nos rodean.
que no las llamamos, sino que vienen hacia nosotros. Recordemos que Jacob había hecho un mal terrible a su hermano. Él le había robado su fortuna a su hermano. Fíjense qué cosa más tremenda. Habían nacido al mismo tiempo, pero Esaú nació antes que él, o sea que por algunos segundos era mayor que el otro, pero era considerado como el primogénito prácticamente. Y su hermano vino y lo estafó, lo engañó, le robó, lo suplantó. Y le robó no solo su primogenitura, sino también la bendición de la familia que le daba a su padre. Y eso le incluía todos los bienes materiales también. Y en eso también había engañado a su propio padre, porque el papá ya estaba anciano y no veía bien. Y él se disfrazó de su hermano con sus ropas y con un montón de artimañas y engañó a su propio padre. El resultado fue catastrófico porque Esaú se había amargado y se había vuelto vengativo y estaba lleno de ira, al extremo que lo que quería Esaú era asesinar a su hermano. Había llenado de tanto odio su corazón que lo aborrecía. Y esta era la razón por la cual Jacob había huido a Harán, a la tierra de su madre, para vivir con su tío Labán. Y estuvo 20 años, más de 20 años con su tío, y el tío lo estafó a él. 3 veces lo estafó, lo engañó. Incluso cuando él escogió a la mujer con la que se iba a casar, el tío se la cambió. Y le dijo: esa no fue la que yo escogí. Sí, pero que la costumbre aquí es que te casas primero con la fea y después con la bonita. Y lo amoró. Se tuvo que quedar con ella. Y luego las mujeres, en lugar de quedarse las dos con él, cada una de ellas le dio a sus empleadas también. Y Jacob pues no se hacía de la boca chiquita. La mamá de Jacob le había dicho: en cuanto tu hermano se calme, yo te voy a mandar a avisar para que regreses sin ningún problema aquí a la casa. Pero nunca le avisó. Le estoy explicando todo esto como un contexto de que sepa usted por qué él tenía una fuerte razón para temer. El hermano lógicamente dijo: aquí viene y cómo viene no lo sé. Yo no sé si viene muy armado o si viene con intención de despojarme la herencia que mi papá nos dejó. O sea, el papá le había dado todo a Esaú, pero Esaú en su corazón tenía también ese rencor todavía ahí adormecido. Y entonces toma 400 guerreros y se va a recibir a su hermano. Digo, por si las moscas, mejor me llevo estos 400 soldados. Y cuando llegó junto a él, fue una cosa maravillosa. Pero lo que nos interesa esta mañana, el enfoque, es el temor, el miedo que este varón sentía dentro de su corazón. En los versículos finales del capítulo anterior, él hace las paces con su suegro Labán, porque fíjense que hay algo interesante. La esposa a la que él más amaba, de las 4 que tenía, era Raquel, y era bella. Pero Raquel tenía un problema: era una mujer idólatra. Cuando ella se fue con su papá, cuando se fue con su esposo y dejó a su papá, ella le robó a su papá los ídolos que él tenía, los ídolos que él adoraba. Y cuando el papá alcanzó a Jacob, Labán iba con mucha cólera también y deseaba hacerle daño, pero Dios le habló y le dijo esa noche: cuídate de hablarle desacomedidamente a tu yerno, porque yo estoy con él. Y eso lo contuvo a él para que no fuera violento con su yerno. Y él le dijo unas palabras tremendas, que por eso nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos. Porque le dijo Jacob a su suegro: nosotros no robamos tus ídolos, pero si alguien aquí tiene tus ídolos, que muera irremisiblemente, sin saber que su amada esposa, a la que él más amaba, los tenía escondidos. Y ella vino y se sentó sobre una silla de un camello en alto, debajo puso los ídolos y los cubrió con su falda. Y cuando el papá entró le dijo: mija, le dijo, haceme favor, voy a mover todo aquí porque busco mis ídolos. Ella le dijo: papá, estoy con mi menstruación, no me puedo mover de aquí. Entonces ya él se retiró. Eso era suficiente para que él no se acercara,
de tal manera que terminó pidiéndole disculpas a su yerno porque no encontró sus ídolos. Pero ¿saben algo? A los pocos días, llegando a Belén, su esposa Raquel, al dar a luz a su último hijo, a Benjamín, falleció. Murió en el trabajo de parto por una razón. Su esposo había dicho: el que haya robado tus ídolos y esté aquí en el campamento, que muera irremisiblemente. Usted pensará que fue una casualidad o una coincidencia, o el parto realmente estaba mal. Déjeme que le explique algo. Todo lo que usted ve alrededor suyo, en el universo y aquí en la tierra, es producto de la creación de la palabra de Dios. Dios dijo y se hacen las cosas. De tal manera que cuando usted dice algo, aunque no me lo crea, se cumple. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que ser muy positivos al hablar. Vemos entonces aquí que lo primero que él hace al encontrar es un campamento de ángeles. Pregúntese usted por un momento qué haría si usted al entrar a su casa, de repente al regresar hoy de la iglesia, encuentra un grupo de personas celestiales en su casa. ¿Qué sentiría usted? Porque es algo maravilloso. Esos seres espirituales no asustan ni producen miedo, porque vienen de parte de Dios. Cuando usted es asediado por una entidad espiritual que no es de Dios, lo primero que le pasa a su organismo es que se eriza. Usted siente ese escalofrío. Si usted va al libro de Job, dice Job que cuando el espíritu inmundo pasa cerca de él sentía escalofríos. De tal manera que él regresa y encuentra un campamento de ángeles. Era un campamento de Dios. Ahora, ¿por qué estaban los ángeles ahí? Porque estaban dándole un respaldo a él. Le estaban diciendo: nosotros te protegimos de los hombres de Labán, tu suegro, que venían para herirte y para lastimarte. Nosotros te estamos guardando y protegiendo de la ira de tu hermano Esaú, para que no te produzca ningún daño. O sea, el hecho de que estuvieran ahí ellos era para que él supiera que estaba protegido y que estaba guardado por Dios. Ahora, déjenme que le diga algo. En ningún momento le dio a Jacob el sentido que yo le estoy explicando de la palabra a sus hechos, sino que lo que hizo fue tratar de vivir él como él quería vivir. No dejó que el poder de Dios realmente influyera en ese momento sus actitudes y sus decisiones. Él hizo como él quería, y él estaba totalmente equivocado, porque los ángeles de Dios lo que producen en el ser humano es una paz interna formidable. Y cuando usted está lleno de paz, entonces Dios se manifiesta muchísimo más fuerte a su vida. Cuando usted tiene intranquilidad, cuando usted tiene turbulencia dentro de su alma, no puede sentir la espiritualidad de la presencia de Dios. Es como un lago. Cuando un lago está en tempestad, no puede reflejar realmente el cielo estrellado. Pero cuando un lago está tranquilo como un espejo, refleja exactamente lo que esté arriba de él. Por eso era tan importante que él considerara la presencia de los ángeles para su propia vida. Vean lo que dice Jesucristo de los ángeles cuando una persona realmente se acerca a ellos. Vayan a su Biblia, si es tan bondadoso, a San Lucas, capítulo 15, versículo 10, si es tan amable. Dice Jesucristo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, dice, que se arrepiento. Dentro de las creaciones de Dios, Él creó los ángeles, que son seres muy poderosos, que son seres enviados por Él como mensajeros para nuestra vida. Pero créame que Dios los creó con un propósito, para que le sirvieran a usted y a mí. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta poderlo comprender. Los ángeles están bajo nuestra autoridad y poder en Jesucristo. Vayan por favor a la carta a los Hebreos, si es tan amable, en el capítulo 1. Versículo 14. Aquí está hablando de los ángeles, y dice el autor de Hebreos, preguntándonos:
no son todos espíritus ministradores. Se recuerda que la etimología de la palabra ministro es sirviente. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjense qué maravilloso que todos estos ángeles habían venido al entorno de Jacob para servirlo. A veces usted está en crisis de cualquier naturaleza y usted necesita un respaldo, usted necesita un apoyo, y usted no sabe que Dios se lo está enviando, que Dios se lo está proveyendo. Porque la palabra espíritu viene del griego neuma, que quiere decir viento. Por eso usted no puede ver a un ángel, porque es como el viento. Aquí hay viento, y usted lo puede sentir en su epidermis, pero no lo puede ver. Sin embargo, lo está respirando, ¿verdad? Ahora, aquí Jacob hace algo tremendo. Tiene temor, pero hay algo lindo, lo reconoce. Reconoce que tiene temor. Si usted se recuerda, en el capítulo 32, leímos en el versículo 7 que él tenía miedo, tenía temor. Cuando él fue informado de que su hermano venía con 400 hombres, ¿qué fue lo primero que él pensó? Viene a matarme, viene a despojarme, viene a vengarse. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque es figura de nosotros. Cuando nosotros nos dicen algo, nosotros, como decía mi abuelita, nos vamos pura la banda para adelante. Y queremos como determinar por qué están sucediendo las cosas, por qué es que va a pasar esto o lo otro. Siempre hacemos prejuicios, ¿verdad? Nos adelantamos, nos anticipamos a lo que son realmente las cosas. Si usted fuera conmigo al libro de Job, le quiero mostrar algo, por favor. Antes de los Salmos está el libro de Job, y vamos a leer en el capítulo 3 2 versículos nada más. El versículo 25 y el 26. Aquí Job ya lo perdió todo, hasta sus 10 hijos. Y dice en el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, dice, me vino turbación. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Usted está en su oficina y de repente llega su mejor amigo de trabajo y dice, vos parece que van a despedir a varios de este departamento. ¿Qué es lo que usted siente en su corazón? Ay, no, qué Navidad y la situación como está, y no hay chance. Usted pierde totalmente todo ese espíritu navideño y su ánimo se viene para abajo, decrece. Me mandaron un correo muy bonito de un pueblo pequeño donde en la mañana se levantó la mamá y cuando le estaba haciendo su desayuno a su hijo le dijo, mi hijo le dijo, fíjate que amanecí con un presentimiento de que algo malo va a pasar aquí en el pueblo. Algo va a pasar tremendo aquí en el pueblo. Y el hijo, desayunando, la escuchó, salió de su casa y se fue al billar donde estaban sus amigos y se puso a jugar billar con ellos. Era un experto en carambola, sin embargo, la carambola por la que apostó 20 quetzales, la perdió. Y los amigos le dijeron, vos, pero si eso era fácil para vos, y vos dos pilas para jugar. Pero él le dijo, es que estoy preocupado porque mi madre se levantó y me dijo que hoy va a pasar algo terrible aquí en el pueblo. ¿Y sabe qué? Mejor me voy. Y el que ganó la carambola se fue también, y cuando llegó le dijo a su mamá al llegar a su casa, mamá, le dijo, fíjese que la mamá de fulano presintió que algo muy malo va a pasar hoy en el pueblo. Ay, no me digas, mi hijo, mira la situación cómo está. Y se fue a la carnicería y le contó al carnicero. Le había pedido 2 libras de carne para cocer, pero le dijo, ¿sabe qué? Mejor no me dé 2, deme 4, por cualquier cosa que pueda suceder. Y el carnicero le dio sus 4 libras. Y entonces ella llevó a otra señora, la parlanchina del pueblo. Le dijo, ay, regáleme, le dijo, unas 4 libras de costilla, pero carnuda. Está bueno, le dijo el carnicero. Ya sabe lo que dijo la señora fulana. Le dijo, no, hoy se destruye este pueblo. Este pueblo desaparece de la faz de la tierra. Ay, y ¿sabe qué? En lugar de 4, mejor tiene 6 libras. Venga, 6 libras. Y se fue la señora
Y eso se volvió un reguero de pólvora, y para no hacerles larga la más historia, después del mediodía todo el mundo estaba haciendo sus bártulos y nadie se animaba a irse, pero uno agarró, cargó su carro y se llevó todas las cosas. Yo sí me voy, yo no quiero estar aquí para cuando venga el desastre. Y otro de los que estaban ahí se molestó tanto que dijo: ve, si los que van a venir aquí nos van a hacer daño, pues que no encuentren nada. Y le prendió fuego a su casa y quemó el pueblo. Y cuando iba para afuera, la madre con su hijo le dijo: no te lo dije, mi hijo, ¿te das cuenta? Pero lo que quiero decirles es que todo fue provocado por la manera de hablar y el temor. El temor es algo tremendo. ¿Sabe qué dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, verso 18? Que el temor produce en nosotros castigo, dice. Y que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque Dios es amor. Él es nuestra seguridad. Cuando le lleguen a decir a usted cualquier cosa fea que le digan, no la crea. Clámele a Dios, porque de eso se trata el mensaje, de encontrar el kit, la respuesta a este tipo de crisis que nos asedian continuamente. Acompáñenme por favor a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. Mire la Biblia cómo es de perfecta y de completa, que nos manifiesta realmente todas las cosas que nos rodean. Dice en el capítulo 3 de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 10 dice, versículo 10, perdón, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, platique con todo el mundo y cuente todos los chismes que le lleguen a los oídos y será feliz. No dice así, ¿verdad? Dice: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pero fíjese que ni nos han dicho una bola y uno ¿qué hace? Pero ahora con el celular: ay, perdona que te llame vos, pero ya te dijeron, ya te contaron. ¿Y qué hace uno? Decime vos, contame, ¿qué pasó? Y ese es un chisme, ¿verdad? Se siente como bocado delicioso en la boca. Aquí nos está diciendo el Señor que esto solo provoca sufrimiento, dolor, inconsistencia y arruina nuestra vida. Jacob hizo algo importante. Él le oró a Dios, él habló con Dios y Dios le escuchó con atención. Porque le quiero decir algo: a veces la esposa le habla al esposo y el esposo no le atiende como la debe atender. Quisiera, sobre todo si está viendo un partido del Barça, un partido de fútbol, de campeonato, y la esposa llega: fíjate mío, me dice: ay, decime luego, mija, que miren los anuncios. Muchas veces nuestros hijos quieren platicar con nosotros y los atendemos, pero de una manera así fugaz, rápida. Pero le quiero decir algo: cuando usted le habla a Dios, deja todo lo que le está haciendo por escuchar. Usted es lo suficientemente importante para que Dios le ponga su absoluta atención. Dios es así. Trasciende nuestra manera de ser. Yo no sé qué dolor, qué problema, qué sufrimiento usted puede estar viviendo. Déjeme decirle que si usted habla con Dios, Él tiene el poder para darle el bálsamo que necesita su corazón, para darle el consuelo que necesita su alma y para darle la salud que pueda necesitar su cuerpo. Dios resuelve todas las cosas. ¿Y sabe qué es lo formidable? Que el amor de Dios es un amor que trasciende el amor humano, que puede ser el amor filos, que es el amor de la familia, o el amor eros, que es el amor de los esposos. El amor de Dios es el amor ágape, es el amor perfecto, que lo da todo sin esperar nada a cambio. ¿Sabe qué dice San Juan en su primera epístola, en el capítulo 4? Dice que en esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Fíjese qué maravilloso. Para que a uno lo llegue a aceptar una persona, uno tiene que ganarse el corazón de esa persona, para que lo acepte. Ahora, para que lo llegue a querer, tiene que hacer más méritos. Pero Dios a usted lo ama porque usted es su creación.
Ellos aman su condición sin pedir nada a cambio, absolutamente. No hay nada de malo que usted le diga a Dios lo que son sus temores. Es bueno que Dios sepa nuestros temores, porque Él lo sabe todo, pero anhela que nosotros se lo externemos, se lo digamos. ¿Se recuerda usted que en una oportunidad los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que atormentaba a un muchacho que estaba seriamente atormentado? El papá le dijo unas veces lo eche en el fuego para quemarlo, otras veces lo eche en el agua para ahogarlo. Pero en ningún momento sus discípulos pudieron echarlo fuera. Y el Señor le preguntó si él creía que él podía hacerlo. Y miren la respuesta. Vaya a su Biblia, si es tan bondadoso, a Mateo 14, versículo 30. Marcos 9, perdón el lapsus. Marcos 9, verso 24. Disculpe el lapsus. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mire qué formidable el ser con Dios transparentes, el ser sinceros con Dios. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, era de noche y estaban en un lago. Pero fíjese que Pedro era un hombre que era marinero. Toda su vida había trabajado como pescador, conocía el agua, podía nadar. Se lo voy a mostrar. Vaya por favor al Evangelio de Juan, si es tan amable. En el capítulo 21, los versículos 7 y 8, al final del Evangelio de San Juan. Capítulo 21, versículos 7 y 8. Aquí ven al Señor Jesucristo en la orilla, ya resucitado, y dice el verso 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. O sea, Pedro tuvo que nadar 100 metros para llegar a la orilla donde estaba Jesús. Entonces Pedro podía y sabía nadar. Pero en la noche sucedió algo. En la noche ellos iban en la barca, y usted tiene que pensar realmente, al ubicarse en ese lugar, que en medio de un lago no hay focos, no hay luces. Y en la penumbra ellos vieron caminar a Jesús y se asustaron mucho y creyeron que era un fantasma. Dicen: no se asusten, no teman, yo soy. Y Pedro, para variar, que era el más impulsivo, dijo: si soy yo, manda que caminen sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y comenzó a caminar sobre el agua. Pero sucedió algo que nos pasa a todos nosotros. Comenzó a caminar bien porque iba viendo al Señor, hacia Él se dirigía. Pero de repente quitó su mirada de Dios y la puso en el viento. Vean conmigo el versículo, si es tan amable. Ahora sí, Mateo 14, verso 30. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Ahora, ¿es malo lo que hizo Pedro? No. Él fue honesto con el Señor. Tengo miedo, me puedo ahogar. O sea, inmediatamente su cerebro dijo: a medio lago, ¿hacia dónde nado? Y con toda la ropa que llevo. Necesitaba la ayuda de Dios. Dios lo escuchó y lo salvó. Porque es preferible evitar, cuando usted tiene necesidad, auxilio. Yo no le digo que por cositas pequeñas, medianas o grandes. Por todo, hable con Dios. Hable con Dios, dígale a Dios la necesidad que usted tiene. Que usted está viviendo una crisis emocional, dígaselo. Señor, no logro superar esta depresión, me está matando, Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor? No logro salir de este hoyo horrible en el que estoy. Cada día deseo más morirme. Cada día miro que las cosas, en lugar de arreglarse, se ponen peores todavía. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y Dios le va a enviar la respuesta positiva, sacarlo de ese lugar. En el Salmo 40, David estaba en una situación semejante, y él dice: pacientemente esperé a Jehová, y él me escuchó, y se inclinó a mí, y extendió su mano, y me sacó del hoyo profundo, negro y cenagoso, y luego puso mis pies sobre la roca, que es Cristo, para que tuviera firmeza, seguridad, para que se estableciera.
quiere que confiemos en Él, que aprendamos a confiar en Él, porque siempre nos está esperando. Les reitero, yo no sé qué problema tenga cada uno de ustedes, si es pequeñito, si es mediano o si es grande, no importa. Dios tiene el poder y la capacidad de resolver cualquier circunstancia de nuestra vida, porque Él es Dios. No lo conocemos, por eso es que muchas veces dudamos dentro de nuestro corazón. Y esta oración que hizo Jacob fue formidable. Lo puede ver usted en su casa, en el capítulo 32 que leímos, de los versículos 9 al versículo 12. Porque en el Salmo 34, versículo 7, describió David: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Fíjense que en una oportunidad yo tenía aproximadamente como 16, 17 años y un amigo se agarró a pescozadas con otro y el otro lo dejó ahí tirado, sangrando. Lo fuimos a recoger, lo limpiamos. Este muchacho era mayor que nosotros y digo: ¿quién de ustedes me acompaña? Porque lo voy a ir a buscar a su casa. Lo que no me dijo es que iba armado. Ninguno quiso ir con él. Yo le dije: yo te acompaño. Y yo lo acompañé y me fui con él. Y cuando tocamos en la puerta de su casa, ahí en el proyecto 44, en la zona 6, salió un grupo de jóvenes, de muchachos. Y con el que él había peleado era militar, y era un joven de la escuela politécnica, y este joven salió y se volvieron a comenzar a pelear, se comenzaron a golpear nuevamente. Yo estaba como espectador nada más. De repente otra persona se quiso meter, y cuando se metió yo agarré a esa persona con todo el miedo que tenía en mi corazón, y esa persona se hizo a un lado. Seguramente pensó que yo podía vencerlo, no sé. Dios estaba conmigo, ya protegiéndome en esa época, y se hizo a un lado. Pero cuando se hizo a un lado, el papá le gritó desde la puerta: entrate, mi hijo, ya no pelees con ese tipo. Ya viene la guardia de Hacienda, ya la llamé. Y cuando llegó la policía, la guardia de Hacienda, usaba un uniforme verde, se quedaron como a unos 20 metros de nosotros y se bajaron del vehículo y sacaron sus fusiles y nos apuntaron a nosotros dos. Entonces me dijo él: subite a mi carro rápido. Y yo me subí al carro porque no había nada que hacer. Me subí al carro de él, él arrancó el carro y lo enfiló hacia los policías. Y lo asombroso de esto fue que él sacó una pistola de aquellas que se partían, calibre de 25, una pistolita como este tamaño, y cuando le disparó, todos los policías se tiraron al suelo y pasamos por exhalación. Pero en cuanto pasamos, los policías nos comenzaron a disparar, y en ese instante, un segundo se me volvió a mí bien largo. Comencé a pensar: si me dan un balazo, hoy me voy a morir. Mi mamá no sabe dónde ando. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Ahí sí me acordé de Dios. Y el carro se movía porque cada impacto de bala que le llegaba lo atravesaba, porque eran unas armas tremendas, M1 se llaman. Incluso atravesaron de lado a lado el carro. Pero cuando yo me puse a invocar a Dios, aunque realmente yo ni tomaba en cuenta a Dios, ni Dios me interesaba, Dios me guardó y me protegió. Cuando vimos al otro día el carro, no podíamos creer que Dios nos hubiera guardado. Fíjense que, ya ven que yo soy bajito y era muy delgadito yo. Pues fíjense que yo, en mi horror, en mi temor, me acosté en medio de los dos asientos, hasta donde va el tubo ese de en medio. Hasta esa forma agarré. Porque es que el miedo es horrible, hermanos. Cuando uno tiene miedo, no hay que hacer. Y él me decía: no, vas a levantar la cabeza, Miguelito. No, le decía eso. No quería ni moverme. Pero ¿saben? Hasta ahí nos protegió Dios. Ahora entiendo que Dios tenía un plan para mi vida y yo lo ignoraba. Pero desde ahí me estaba Él guardando. Él me estaba protegiendo. ¿Por qué le cuento esto? Simple.
Porque muchas veces usted no se da cuenta del peligro en el que está, pero Dios sí lo está protegiendo y lo está guardando. Dios es maravilloso. Es un Padre tan lleno de amor, tan lleno de comprensión. Dios le había dicho a él que regresara y él regresó, pero no confiaba en que Dios lo pudiera proteger de su hermano, como usted y yo hemos visto. Dios le había dicho que le iba a ir bien. Se recuerda que en el versículo 12, en Génesis 32:12, le digo: tu descendencia va a ser incontable como los granos de arena que hay en la playa. Pero sin embargo eso no bastó para que él se llenara de terror, de miedo. Y sin embargo, después que él habló con Dios, él pudo reposar, él pudo descansar. Porque déjeme explicarle, y con esto voy a ir finalizando el mensaje. Cuando usted ora a Dios, cuando usted está en una crisis y usted ora a Dios, lo que emana de Dios hacia usted es paz, confianza, seguridad y espiritualidad. Es lo que usted más necesita. Si usted no tiene problemas ahorita, bendito sea Dios. Pero créame que no es que los busquemos, vienen a nosotros. Es algo tremendo, es algo terrible. Cuando más tenemos oración, dice, eso nos hace confiar en Dios, quien disipa todas nuestras angustias. En el Salmo 30, versículo 11, dice la Biblia: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Si usted está triste hoy por alguna circunstancia y le dicen póngase alegre, usted posiblemente se va a enojar, porque lo que usted quiere es estar triste. Pero Dios tiene la capacidad de cambiar su tristeza en gozo y en alegría. Dios es así, hermanos, créanme. Yo lo he visto aquí en la iglesia. Hay hermanos que han tenido sufrimientos superlativos, sufrimientos que la persona podría decir, mejor me muero, pero no sigo teniendo este dolor tan grande. Pero Dios ha venido con un bálsamo poderoso y les ha restañado sus heridas, les ha dado fuerza y en medio de todo les ha permitido tener gozo, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Porque si Dios no estuviera, entonces sí, mejor muramos. Pero si Dios está, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es el que hace que levantemos nuestra cabeza. Termino con esto. Se quedó dormido. Y usted dirá, ah, qué bueno, se durmió. Pero cuando usted tiene un problema, usted no duerme en la noche. A usted le llegan a decir, mira, fíjate que te vinieron a buscar el cuerpo de abogados de tal empresa y te van a hacer un juicio económico coactivo y lo primero que quieren es meterte a la cárcel. Dice, ah, pues que prueben, dice uno. Pero en la noche uno no puede dormir. Y de veras, si me meten preso y si me voy y si me quitan esto y me hacen el otro, ya no duerme uno, se angustia, se llena de temor y se pone uno de mal humor, tenso, no quiere comer. Es horrible estar así. Pero Jacob, a pesar de todo eso, se durmió. ¿Saben? 550 animales le mandó a su hermano. Poco a poco, mire, fue listo, como buen judío. Poco a poco se los mandó, como quien dice, para pantallar. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que cuando él durmió, en la madrugada, tal vez como a las 2 de la mañana, él abrió sus ojos y vio a un varón, y era Dios, y él luchó con Dios. Pero luchó con Dios no para recibir bendición, sino en su orgullo estaba luchando él con Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Porque Dios vio que el hombre no lo dejaba. Le digo, suéltame porque ya amanece y nadie puede ver mi rostro, le dijo Dios. Y él no lo quiso soltar. Entonces vino Dios y solo le tocó la cadera y se la descoyuntó. Debe haber sido un dolor horrible, hermanos, el que este hombre sintió en su cuerpo, un dolor espantoso. Pero ¿sabe qué? Le digo, cambió su actitud. Le digo, no te suelto si no me bendices. Y lo primero que hizo él fue preguntarle, ¿cómo te llamas? Pero entienda,
No fue una simple fórmula de preguntarle cómo te llamas, porque él sabía quién era. Dios sabía quién era. Dios estaba yendo mucho más profundamente a este hombre, porque este hombre tuvo 3 encuentros en ese lugar. El primero, que lo leímos con usted, es en el versículo 1 del capítulo 32. Se encontró con los ángeles de Dios, con seres sobrenaturales. En el segundo, se encontró con Dios. Y cuando Dios le pregunta ¿cómo te llamas?, él tiene el tercer encuentro consigo mismo. ¿Se ha fijado que uno a uno mismo no se ve como es? Uno a uno mismo se ve de nice, de buena gente, de al pelo, diciendo ojalá, dichosa mi esposa que se encontró este premio de la lotería. Porque así se mira uno. Pero ahí Dios hizo que él se diera y le dijo: me llamo engañador, le dijo, me llamo suplantador. Sintió horrible él cuando se dio cuenta de reconocer lo que realmente era. Dios quiere que usted se conozca a sí mismo, no para condenarlo, sino para cambiarlo, para transformarlo. Porque a este varón, si usted nota, Dios le cambió el nombre. Le dijo: ya no te vas a llamar suplantador, te vas a llamar el que vence con Dios, el príncipe de Dios. Así te vas a llamar. Pero no solo le cambió eso, le cambió el caminado, lo dejó cojo. Pero lo dejó cojo para recordarle que él era otra persona. Y cuando se encuentra con su hermano, se le olvida este triple encuentro que tuvo él mismo como experiencia. Y cuando ve venir a su hermano, se vuelve a llenar de miedo, se le olvida que había hasta luchado con Dios y se doblega ante las circunstancias y 7 veces besa el piso antes de llegar a su hermano. Hermano, no sé por qué estás haciendo eso, hombre. No hagas eso. ¿Para qué me das todos los regalos? No los quiero. Te quiero a ti, le dice el hermano, y se le tira y lo abraza y lo besa y llora con él. Se da cuenta cómo las realidades son tan diferentes de lo que lucubramos en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque somos negativos, hermanos. El propósito del mensaje es que usted entienda que Dios le habla para que usted sea positivo. Amén. Para que usted entienda que no hay nada que sea imposible para usted. Amén. Todo lo puede alcanzar. En Filipenses 4:13 dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Amén. Usted no va con su fuerza propia. Usted no va con sus recursos propios. Usted va con los recursos del poder de Dios. Cuando le dicen a usted: ¿por qué no pones tal negocio? Ay, malaya, pero no tengo la plata. ¿Sabes qué es eso? Entrar en el negocio, ya está ahí listo. Sí, vos, pero de repente no me funciona, vos no, mejor no. O los patojos. Yo me acuerdo cuando éramos jovencitos, hace muchísimos siglos. Había una muchacha que era la muchacha más preciosa ahí del barrio. Y yo no sé por qué se fijó en mí, pero se fijó en mí. Y mi hermana me decía: no seas cobarde, declarátele. Fíjense que 3 veces estuve frente a ella y casi me deshice los dedos de los nervios. Sudé. Ella me decía: ay, Miguelito, si no hay calor, porque estás sudando. No tengo calentura. Yo estaba muriendo, me quería ir de ahí, porque como que me tenían puesto una pistola, decía: declarátele. Y yo: no quiero. Y no me atreví a decirle nada. Pasaron los años y un día nos encontramos y le dije: fíjate, Marlene, y le dije que yo como estuve enamorado de ti, tan bruto, me dijo, burro, me dijo. Así me dijo. Yo en la camioneta, no, burro, me dijo. Yo como esperaba que me dijeras algo y nunca me dijiste nada. Yo estaba más enamorada de vos. ¿De veras? Le digo: sí, me dijo. ¿Vos por qué tenés tan baja autoestima? Yo estaba loquita por vos, me dijo. Y yo creí que no te interesaba. Pero fíjense, ¿se dan cuenta que todo está aquí? Dios quiere quitar el velo. Hermanos y hermanas, no hay nada que sea imposible para ustedes. Dios les da todo. Pero ¿saben qué? Confíen. Si usted va a Santiago, en el capítulo 1, acompáñenme. Te voy a leer esa clave maravillosa. Santiago empieza diciéndonos algo que rompe
con lo regular, con lo lógico, con lo razonable. Y él dice en el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese que usted cuando esté en una prueba no tiene sumo gozo, pero ni se ríe siquiera, se le pone cara de nudo ciego a uno. Y dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Note, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus... O sea, si usted pide algo, créalo por su corazón. Dios lo puede hacer. Cierre sus ojos. Padre, nosotros sabemos que la oración con fe cambia muchas actitudes, cambia nuestros sucesos, cambia nuestras circunstancias, de manera que ayúdanos a entender que cuando oramos tomamos confianza y tenemos el poder de cambiar las sazones en los tiempos. Así es que, como hemos podido ver, Jacob fue recibido por ángeles que le aseguraron el bien que Dios había prometido. Ante la amenaza de su hermano, temió y no disminuyó su temor. Aquel temor le hizo volverse a Dios, y como resultado de esa búsqueda de Dios, encontró su descanso. Déjame que te pregunte esta mañana, ¿qué tanto efecto tiene en tu vida las oraciones? ¿Te traen paz las oraciones? ¿Te traen sosiego? Es importante que medites en ello, porque es un recurso que está a tu alcance todo el tiempo. Nadie puede negar que Dios pone a nuestro alcance el hablar con Él y recibir la respuesta que anhelamos. Cualquiera que sea tu angustia esta mañana, cualquiera que sea tu dolor, tu sufrimiento, tu problema, tu crisis, tráela aquí al frente, tráela al altar. Yo quiero invitarte para que te pongas de pie, que tengas el valor de venir aquí al frente, para dejar aquí todas tus cargas, todas tus enfermedades, todas tus crisis, todas tus necesidades, porque Dios está esperando. Él quiere que llevemos a los pies de la cruz del Calvario todas nuestras necesidades, todo lo que anhela nuestro corazón y nuestra alma. Amado Dios, tú puedes ver el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Nosotros no sabemos, Señor, lo que hay en cada corazón y la necesidad que tiene, pero nos has dado el privilegio de poder entrar al trono de tu gracia para recibir de ti el oportuno socorro. Dios Santísimo y Todopoderoso, con reverencia, en santidad, te pido que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú veas la necesidad de cada corazón en este lugar. Y yo te suplico que conforme al poder de tu palabra, conforme a lo que hemos hablado en esta mañana, abras las ventanas de los cielos y que derrames sobre ellos de tu bendición hasta que sobreabunde. Que les concedas lo que están anhelantes de recibir de tu mano, porque es de tu mano, Señor, de quien recibimos salud, de quien recibimos recursos, de quien recibimos el restablecimiento en lo moral, en lo espiritual, en lo material. Señor, derrama en esta mañana tu Santo Espíritu sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te suplico que ellos puedan sentir esa paz que solo tú puedes proveer en el interior de nuestro ser. Ministra cada espíritu, Señor, levántalo con tu poder. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y llénalos de tu dulce misericordia.
Alza tu rostro sobre sus vidas y cólmalos de luz, para que toda oscuridad de duda, para que toda incredulidad sea disipada por el poder de tu presencia. Yo los cubro, Señor, con tu preciosa sangre, desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Y te pido que mil ángeles estén alrededor de cada uno de ellos, para ministrarnos, para guardarnos, para protegernos, para que los libres de toda maldad humana y espiritual, para que nos guardes de todo accidente, de todo incidente, de todo mal, de todo peligro, y para que ellos puedan comprobar fehacientemente que tu amor es bajo ese poder que tú tienes, Señor, de cubrirnos con ese amor de Padre que tú tienes. Háblales a sus corazones para que confíen plenamente en ti, para que no duden, Señor, en sus pensamientos. Y te ruego que la paz tuya, que sobrepasa nuestro entendimiento humano, llene todo su ser y que les concedas todo lo que anhela en su corazón. Yo los estoy bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Antes de volver a su lugar, busque a alguien y déle un fuerte abrazo, por favor. Necesitamos ministrarnos en el nombre de Dios, los unos a los otros.